No seas codependiente. Aprende a ocuparte de ti mismo. Mi primer encuentro con codependientes fue a principios de la década de los 60. Esto sucedió antes de que a la gente atormentada por la conducta de otras personas se le llamara codependiente, y antes de que a la gente adicta al alcohol y a otras drogas se le etiquetara como dependiente químico. Aunque yo no sabía qué eran los codependientes, generalmente sí sabía quiénes eran. Siendo yo alcohólica y adicta, pasaba como una tormenta por la vida, haciendo a otros codependientes. Los codependientes eran una molestia necesaria. Hostiles, controladores, manipuladores, indirectos, productores de sentimientos de culpa. Era difícil comunicarse con ellos. En ocasiones resultaban verdaderamente odiosos y constituían un obstáculo para mi compulsión de elevarme. Me detenían, me escondían las pastillas, hacían gestos de desagrado, me tiraban el alcohol por el fregadero, trataban de impedir que consiguiera más drogas. Pero siempre estaban ahí, listos para rescatarme de los desastres que yo me fabricaba. Los codependientes en mi vida no me entendían, y yo tampoco los comprendía a ellos. Recientemente, muchos consejeros, como yo, no sabían qué hacer para ayudarles. A veces se culpaba a los codependientes, otras veces se les ignoraba. En ocasiones esperaba de ellos que mágicamente se recompusieran. Una actitud arcaica que no ha funcionado con los alcohólicos y que tampoco ha ayudado a los codependientes. Rara vez los codependientes fueron tratados como individuos que necesitaban ayuda para mejorarse. Rara vez se les dio un programa de recuperación personalizado para su tipo de problemas y su dolor. Empero, por naturaleza, el alcoholismo y otros trastornos compulsivos convierten en víctimas a todos los afectados por la enfermedad. Personas que necesitan ayuda, aunque no beban, ni usen otras drogas, ni coman en exceso, ni apuesten, ni tengan alguna otra compulsión. Por esta razón escribí No seas codependiente, y estoy haciendo este audiolibro como resultado de mi investigación, de mis experiencias personales y profesionales, y de mi pasión por el tema. Es mi opinión personal. Este libro no trata de cómo ayudar a tu alcohólico o persona problemática, aunque si tú mejoras, las probabilidades de que él o ella se recuperen se incrementan también. Hay muchos buenos libros acerca de cómo ayudar a un alcohólico. Este trata de tu responsabilidad más importante y quizá más abandonada: el cuidado de ti mismo. Trata acerca de lo que puedes hacer para empezar a sentirte mejor. Aunque este audiolibro es de autoayuda y te dice cómo actuar en determinadas situaciones, por favor, recuerda que no es un libro de recetas de cocina para lograr la salud mental. Cada persona es única, cada situación es única. Trata de seguir tu propio proceso de curación. Eso puede incluir buscar ayuda profesional, acudir a grupos de autoayuda tales como Al-Anon o Decode, y pedir la ayuda de un poder más grande que tú mismo. Ahora entremos en el tema. ¿Qué es la codependencia y a quiénes les afecta? Para encontrar respuestas, considero que algunos ejemplos nos pueden ayudar. Marlies tiene 40 años. Es una mujer atractiva cuando se preocupa por sí misma. La mayor parte del tiempo la pasa atendiendo a sus 5 hijos y a su esposo, un alcohólico en recuperación. Dedico mi vida a hacerlos felices, pero no tengo éxito. Generalmente siento ira y que mis esfuerzos no son apreciados. Además, mi familia se enoja mucho conmigo. Tengo relaciones íntimas con mi esposo cada vez que él lo desea, sin importar cómo me siento. Gasto una parte muy importante del presupuesto familiar comprando juguetes y ropa para los niños. Les compro todo lo que quieren. Hago de su chofer, les leo, les cocino, los acaricio y los mimo con exceso. A todos aquellos que están a mi alrededor. Pero nadie me da nada a mí.
La mayoría de las veces ni gracias me dan. Resiento este constante dar de mí misma a mi gente querida. Resiento la manera en que mi familia y sus necesidades controlan mi vida. Elegí la crianza como mi profesión y, frecuentemente lo resiento. Pero me siento culpable cuando no hago lo que me piden. Me siento culpable cuando no vivo de acuerdo con los estándares que los otros tienen de mí. Fijo mis actividades cotidianas, mis prioridades, de acuerdo con mis sentimientos de culpa. ¿Qué? El cuidar a otras personas, resentirlo y esperar nada a cambio, ¿significa que Marlise es una buena esposa y madre? ¿O podría significar que Marlise es codependiente? Ahora hablemos de Randall, quien es consejero en dependencias químicas y alcohólico en recuperación. Llevaba varios años de sobriedad cuando se encontró en problemas. Él era hijo adulto de un alcohólico. Su padre y 3 de sus hermanos eran alcohólicos. Es un hombre inteligente y sensible que disfruta de su trabajo, pero su problema es el tiempo libre. Pasa la mayor parte de preocupándose, obsesionado por otras personas y los problemas de los demás. A veces trata de deshacer los enredos que hacen otros. Otras veces se siente enojado con los alcohólicos por haber provocado los líos que él siente obligado a solucionar. A veces se siente mal porque otras personas, no necesariamente alcohólicas, se comportan de una manera particular. Se siente culpable, apenado y utilizado por los demás. Sin embargo, rara vez se siente cercano a ellos y además rara vez se divierte. Durante muchos años, Randall creyó que su deber era preocuparse por la gente e involucrarse en sus problemas. Llamaba su conducta amabilidad, interés, amor y, en ocasiones, santa indignación. Ahora, luego de haber obtenido ayuda para su problema, lo llama codependencia. Ahora veamos el ejemplo de Alisa, madre de 2 adolescentes. Trabajaba medio tiempo en una organización de salud mental cuando acudió a un consejero familiar. Lo hizo buscando terapia porque su hijo mayor de 14 años continuamente provocaba problemas. Se escapó de casa, no respetaba los horarios que se le habían fijado para regresar a casa por la noche, reprobaba en la escuela, desobedecía otras normas familiares y por lo general hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana. Alisa le dijo a la consejera: «Este niño me está volviendo loca. Estoy enferma de preocupación. Algunos días me encuentro tan deprimida y abrumada que ni siquiera puedo levantarme de la cama. He intentado todo lo que se me ocurre para ayudar a mi hijo. Lo he puesto en tratamiento 3 veces, lo he colocado en 2 diferentes hogares sustitutos y he arrastrado a la familia entera de consejero en consejero. También probé otras técnicas, amenazas, llanto, súplicas. Me he puesto dura y he llamado hasta la policía. Probé la amabilidad y la indulgencia. He llegado a actuar como si él no hubiera hecho las cosas impropias que sí ha hecho. Llego a encerrarlo y atravieso medio estado para traerlo de regreso a casa cuando se ha escapado. Aunque mis esfuerzos no han ayudado a mi hijo, estoy obsesionada con la idea de encontrar y de hacer esa sola cosa que pudiera hacerle ver lo erróneo de su comportamiento para ayudarle a cambiar. Le pregunto al consejero: ¿por qué me está haciendo esto a mí? Está controlando y arruinando mi vida. La consejera estuvo de acuerdo en que el problema del hijo de Alisa era doloroso, trastornante y que requería que se tomara una acción, pero también dijo que el problema no tenía por qué controlar y arruinar la vida de Alisa. Usted no ha sido capaz de controlar a su hijo. Lo que sí puede hacer es tomar control sobre sí misma. Puede lidiar con su propia codependencia. Escogí los ejemplos anteriores porque son interesantes y porque representan una variedad de experiencias. También nos sirven para iluminar un punto que debe enfatizarse, que ningún ejemplo aislado ilustra al típico codependiente ni a su experiencia. La codependencia es compleja. La gente es compleja. Cada persona es única y la situación de cada quien es diferente.
Algunas personas tienen experiencias extremadamente dolorosas y debilitantes con la codependencia. Otras no las tienen y pueden ser afectadas solo ligeramente. Cada codependiente tiene una experiencia única, nacida de sus propias circunstancias, historia y personalidad. Empero, hay un común denominador a través de todas las historias de codependencia. Este implica nuestras respuestas y nuestras reacciones hacia la gente que nos rodea. Implica nuestras relaciones con otras personas, sean estas alcohólicas, jugadoras, adictas al sexo, comedores compulsivos o personas normales. La codependencia implica los efectos que estas personas tienen sobre nosotros y cómo nosotros, en cambio, tratamos de afectarlas. Esto me lleva a definir qué es la codependencia. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. ¿Quién es codependiente? Yo lo soy. Se estima que 80 millones de personas en Estados Unidos son dependientes químicos o tienen una relación con alguien que lo es. Probablemente son codependientes. Las personas que aman, que se preocupan o que trabajan con personas trastornadas pueden ser codependientes. Las personas que se preocupan por las personas que tienen trastornos de la alimentación probablemente son codependientes. En su libro La obesidad es un problema familiar, Judy Hollis afirma que una persona con trastornos de la alimentación puede mantener ocupados de 15 a 20 codependientes. Muchas personas con trastornos de la alimentación son codependientes también. En una encuesta informal, descubrí que por lo menos el 40% de las esposas de alcohólicos son obesas, escribió Hollis. La codependencia involucra nuestro sistema habitual de pensar, sentir y de comportarnos hacia nosotros mismos y hacia los demás que nos causa dolor. Estas conductas o hábitos son destructivos y nos mantienen en relaciones destructivas que no funcionan. Estas conductas pueden impedirnos encontrar la paz y la felicidad con la persona más importante en nuestra vida, uno mismo. Estas conductas pertenecen a la única persona que cada uno de nosotros puede controlar, a la única persona que podemos hacer cambiar, a uno mismo. Estos son nuestros problemas. Tener estos problemas no significa que seamos malos, defectuosos o inferiores. Algunos de nosotros aprendimos estas conductas desde niños. Otros las aprendieron más tarde en la vida. Podemos haber aprendido algunas de estas cosas por la interpretación que hemos hecho de la religión. A algunas mujeres se les enseñó que estas conductas eran deseables atributos femeninos. Sea donde fuere que hayamos aprendido estas cosas, aprendimos bien la lección. Existen varios grupos de personas que son codependientes: hijos adultos de alcohólicos, gente relacionada con personas emocional o mentalmente perturbadas, gente relacionada con personas con una enfermedad crónica, padres de hijos con trastornos de conducta, personas relacionadas con gente irresponsable, profesionistas, incluso enfermeras, trabajadores sociales y otros dentro del campo de las ocupaciones de ayuda social. Hasta los alcohólicos y adictos en recuperación han descubierto que son codependientes y tal vez lo habían sido bastante antes de volverse dependientes químicos. Los codependientes existen por todos lados. Un muy común denominador es tener una relación personal o profesional con personas perturbadas, necesitadas o dependientes. Pero un segundo denominador más común aún parecen ser las reglas tácitas, no escritas, que por lo general se desarrollan en el núcleo familiar y que marcan la pauta para otro tipo de relaciones. He aquí una lista de lo que se requiere para tener relaciones sanas. Discutir acerca de los problemas. Expresar abiertamente sentimientos. Comunicarse honesta y directamente.
tener expectativas realistas, tales como ser un ser humano vulnerable o imperfecto, confianza en uno mismo y en las demás personas, jugar, divertirse y conducir el delicado equilibrio de la canoa familiar a través del crecimiento y del cambio, pues es un movimiento sano y beneficioso. Por lo general, dentro de las familias de alcohólicos, estas reglas no se practican ni se alientan, y en muchas otras familias y relaciones tampoco. Ahora que ya tenemos una definición y el panorama de qué es la codependencia, vamos ahora a examinar las características específicas de la codependencia. Estas incluyen cuidar a los demás, baja autoestima, represión, obsesión, control, negación, dependencia, comunicación débil, límites débiles, falta de confianza, ira, problemas sexuales y otros. Empecemos por lo de cuidar a los demás. Como parte de la codependencia, los codependientes pueden pensar o sentirse responsables de otras personas, de los sentimientos, pensamientos, acciones, elecciones, deseos, necesidades, bienestar, malestar y destino final de otras personas. Se anticipan a las necesidades de otras personas. Descubren que dicen sí cuando en realidad quieren decir no, haciendo cosas que no quieren hacer. Trabajan más de lo que en justicia les corresponde y hacen cosas que los demás son muy capaces de hacer por ellos mismos. No saben qué quieren o qué necesitan, y si lo saben, se dicen a sí mismos que lo que quieren y necesitan no es importante. Tratan de complacer a otros en vez de a sí mismos. Debido a su baja autoestima y autovaloración, se culpan a sí mismos por todo, se critican a sí mismos por todo, aún por su manera de pensar, de sentir, de verse, de actuar y de comportarse. Sienten que no son lo suficientemente buenos, sienten que sus vidas no valen la pena y por ello tratan de ayudar a otra gente a vivir su vida. Creen que no es posible que los demás los estimen y los amen. Muchos codependientes sufren de depresión. Empujan sus pensamientos y sentimientos fuera de su conciencia a causa del miedo y la culpa. Se atemorizan de permitirse ser como son. Parecen rígidos y controlados. La obsesión es también una parte muy importante de los codependientes. Gastan toda su energía en sentirse terriblemente ansiosos por los problemas y por la gente. Se preocupan mucho, pierden el sueño por los problemas o la conducta de otros. Tienden a vigilar a la gente tratando de sorprenderlos en malas acciones. Muchos codependientes son controladores. Viven situaciones con personas fuera de control que les causan penas y desengaños. Tienen miedo de permitir que los demás sean como son y dejar que las cosas sucedan en una manera natural. Muchos codependientes piensan que ellos saben cómo deben ser las cosas y cómo debe comportarse la gente. Tratan de controlar los sucesos y a la gente por medio de su desamparo, de sentimientos de culpa, de coerción, amenazas, manipulación, dominio o de su afán de dar consejos. Después de escuchar estas características, ¿crees que alguna de ellas se aplica a ti o a alguien a quien conoces? Piénsalo. La negación es otra de las características comunes de los codependientes. Ignoran los problemas o pretenden que no los tienen. Pretenden que las circunstancias no son tan malas como son en realidad. Se dicen a sí mismos que las cosas mejorarán mañana. Se deprimen o se enferman. Se vuelven fanáticos del trabajo. Comen en exceso. Pretenden que estas cosas no están sucediendo. Creen en mentiras. Se mienten a sí mismos. Muchos codependientes sufren de dependencia. No se sienten felices, contentos ni en paz consigo mismos. Entonces buscan la felicidad fuera de sí mismos. Se pegan como lapas a cualquier cosa o persona que ellos piensen que les puede dar felicidad. Se sienten terriblemente amenazados por la pérdida de cualquier cosa o persona que según ellos les proporciona felicidad. Centran su vida
alrededor de otras personas y luego tratan de probar que son dignos de ser amados. No creen que puedan cuidar de sí mismos. Se quedan varados dentro de relaciones que no funcionan. Los codependientes tienen a menudo una comunicación débil. Culpan, amenazan, ejercen coerción, suplican, sobornan, aconsejan, no dicen lo que sienten, no sienten lo que dicen y muy frecuentemente no saben lo que sienten. Se les dificulta expresar sus emociones de una manera honesta, abierta y apropiada. Tener límites débiles es otra área problemática para los codependientes. Dicen que no toleran ciertas conductas en los demás. Después, poco a poco, incrementan su tolerancia hasta tolerar y hacer cosas que han dicho que nunca harían. Se quejan, culpan y tratan de controlar al tiempo que siguen permitiendo que otros los lastimen. A los codependientes les falta confianza. No tienen confianza en sí mismos. No confían en sus sentimientos. No confían en sus decisiones. No confían en los demás. Frecuentemente tratan de confiar en gente poco digna de confianza. Muchos pierden la fe y la confianza en Dios también. La ira puede ser un gran problema para muchos codependientes. Se sienten muy enojados porque se sienten asustados y heridos. Los codependientes viven con gente que sienten estas mismas emociones. En lugar de sentirse enojados, lloran mucho, se deprimen, comen en exceso, se enferman, hacen cosas malvadas y sucias para vengarse, actúan de manera hostil o tienen estallidos temperamentales, violentos. Se avergüenzan por haberse sentido enojados. Sienten cantidades crecientes de ira, resentimiento y amargura. Pero al final, los codependientes se sienten más seguros con su ira que con sus sentimientos heridos. Algunos codependientes tienen problemas sexuales. Son niñeras en el dormitorio. Tienen relaciones sexuales cuando no tienen ganas. Tienen relaciones sexuales cuando preferirían que los abrazaran, los protegieran y los hicieran sentirse amados. Desean que su pareja sexual muriera, se fuera o sintiera los sentimientos del codependiente. Consideran tener o tienen un affair extraconyugal. Otras características son ser extremadamente responsables, volverse mártires, sacrificando su felicidad y la de los demás por causas que no requieren sacrificio. Se les dificulta divertirse y ser espontáneos. En las etapas tardías de la codependencia, los codependientes pueden sentirse aletargados, deprimidos, retirarse y aislarse, abusar de sus hijos o ser negligentes hacia ellos y hacia otras responsabilidades. Algunos llegan a pensar en el suicidio. La lista precedente no comprende todas las conductas o reacciones. Hay muchas otras situaciones. En este audiolibro solo quiero dibujar un panorama. A ti te corresponde la interpretación o la decisión. Lo más importante es que identifiques primero las conductas o las áreas que te provocan problemas y luego decidas qué quieres hacer. La codependencia es muchas cosas. Es una dependencia de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. Es una dependencia paradójica. Parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad ellos son los dependientes. Parecen fuertes, pero se sienten desamparados. Parecen controladores, pero en realidad son controlados ellos mismos, a veces por una enfermedad, tal como el alcoholismo. Estos son los hechos que dictaminan la recuperación. Solucionar estos problemas hace divertida la recuperación. Muchas recuperaciones de problemas que involucran la mente, las emociones y el espíritu de una persona son largas y engorrosas. No es así en el caso de la codependencia, exceptuando emociones humanas normales que estaríamos sintiendo de cualquier manera y de piquetes de incomodidad que tenemos cuando empezamos a comportarnos de manera diferente. La recuperación de la codependencia
es emocionante, es liberadora, nos permite ser lo que somos, permite a los demás ser como son, nos ayuda a ejercitar el poder que Dios nos ha dado para pensar, sentir y actuar. Se siente uno bien, nos brinda paz, nos permite amarnos a nosotros mismos y a los demás, nos permite recibir amor, esa maravilla que todos buscamos. Brinda un ambiente óptimo para que la gente a nuestro alrededor se cure y permanezca sana. Y la recuperación detiene el insoportable dolor con el que hemos vivido muchos de nosotros. La recuperación no solo es divertida, también es sencilla. No siempre es fácil, pero es sencilla. Se basa en la premisa que muchos de nosotros hemos olvidado o que nunca hemos aprendido. Cada persona es responsable de sí misma. Implica aprender una nueva conducta a la que nos dedicaremos. Cuidar de uno mismo. El cuidado de uno mismo requiere de un cambio personal, un cambio de nuestro comportamiento, de nuestra situación y algunas veces de nuestras relaciones. ¿Qué sientes cuando te propongo que hagas cambios en ti mismo? ¿Qué crees que pasaría si tú empiezas a cambiar? Quiero hablar acerca de ideas específicas para que cuides de ti mismo. El primer concepto del que quiero hablar es el desapego. Desapegarnos es algo que necesitamos practicar con frecuencia, al tiempo que luchamos para vivir felices nuestra vida. Esta es la meta de la mayoría de los programas de recuperación para codependientes, y es también algo que debemos atender primero, antes de que nos ocupemos de las otras cosas que necesitamos hacer. No podemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos, vivir nuestra propia vida, sentir nuestros propios sentimientos y solucionar nuestros propios problemas hasta que nos hayamos separado del objeto de nuestra obsesión. A partir de mis experiencias y las de otros, parece que ni nuestro poder superior puede hacer mucho por nosotros hasta que nos hayamos desapegado. La mayoría de los codependientes están apegados a la gente y a los problemas en sus entornos. Por apego no quiero decir el sentimiento normal de que la gente le caiga a uno bien, le interesen sus problemas o se sienta en conexión con el mundo. Apegarse es involucrarse en exceso, a veces de una manera desesperadamente intrincada. El apego puede adoptar formas variadas. Podemos preocuparnos excesivamente por una persona o un problema. Podemos obsesionarnos con la gente y los problemas que existen en nuestro ambiente y tratar de controlarlos. Podemos volvernos reaccionarios. Podemos volvernos emocionalmente dependientes de las personas que nos rodean. Volvernos niñeros, rescatadores, facilitadores de las personas a nuestro alrededor, apegándonos firmemente a la necesidad que tienen de nosotros. Son muchos los problemas que causa el apego. Sobreinvolucrarnos de alguna manera puede mantenernos en un estado de caos. Si concentramos toda nuestra energía en la gente y en los problemas, nos queda poco para dedicar al acto de vivir nuestra propia vida. Y ya hay bastante preocupación y responsabilidad en el ambiente. Si la tomamos toda para nosotros, no queda nada para la gente que nos rodea. Esto nos hace trabajar en exceso a nosotros y quitarles bastante trabajo de encima a los demás. Y aún más, preocuparnos por la gente y los problemas no ayuda a los demás, no resuelve los problemas, no ayuda a los demás y no nos ayuda a nosotros mismos. Es energía desperdiciada. En su audiolibro, Tus zonas erróneas, Wayne Dyer dice, si tú crees que sentirse mal o preocuparse demasiado va a cambiar un hecho, entonces estás viviendo en otro planeta con un sistema de realidad distinto. Por fuerza del hábito, algunos de nosotros hemos desarrollado una actitud de apego, de preocuparnos, reaccionar y obsesivamente tratar de controlar. Quizá hemos vivido con personas y a través de eventos que estaban fuera de control. Tal vez obsesionándonos y controlando, pudimos guardar un equilibrio o lograr que temporalmente las cosas no empeoraran.
y luego simplemente seguimos haciendo lo mismo. Quizá teníamos miedo de soltarnos, porque cuando soltamos en el pasado sucedieron cosas terribles y dolorosas. Tal vez aprendimos que es más seguro apegarnos a la gente, pero ahora veamos las recompensas que el desapego nos brinda. Serenidad, una profunda sensación de paz interior, la capacidad de dar y recibir amor de una manera que nos enaltece y nos llena de energía, y la libertad para encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Encontramos la libertad para vivir nuestra propia vida sin sentimientos excesivos de culpa o de responsabilidad hacia los demás. En ocasiones el desapego llega a motivar y a liberar a la gente que se encuentra a nuestro alrededor para empezar a solucionar sus problemas. Dejamos de mortificarnos por ellos y lo perciben, de modo que finalmente comienzan a preocuparse por ellos mismos. ¡Qué gran plan! Cada quien atiende sus propios asuntos. He conocido a muchas personas que han tenido que vivir o han elegido hacerlo con problemas serios tales como un cónyuge alcohólico que nunca estaba sobrio, un hijo severamente incapacitado o el infierno de un adolescente que se está autodestruyendo por medio de las drogas y de una conducta criminal. Estas personas aprendieron a vivir con sus problemas y a pesar de ellos. Sufrían por sus pérdidas y luego encontraron una manera de vivir sus vidas, no en resignación, en la desesperación y en el martirio, sino con entusiasmo, paz y con un verdadero sentido de gratitud por lo que tenían de bueno. Se ocupaban de sus responsabilidades reales, daban de sí mismas, ayudaban a la gente y amaban a la gente, pero también se daban y se amaban a sí mismas. Se tenían a sí mismas en alta estima. No hacían estas cosas a la perfección o sin esfuerzo o instantáneamente, pero luchaban por hacerlas y aprendieron a hacerlas bien. ¿Cuándo debemos desapegarnos? Cuando no podamos dejar de pensar, de hablar acerca de o de preocuparnos por alguien o por algo. Cuando nuestras emociones estén en constante ebullición. Cuando sintamos que tenemos que hacer algo acerca de alguien porque ya no podemos soportar la situación ni un minuto más. Cuando estamos colgando de un hilo y sentimos que tal hebra está a punto de romperse. Y cuando creemos que ya no podemos seguir viviendo con el problema con el que hemos estado tratando de vivir. Es tiempo de desapegarnos. Aprenderán a reconocer cuándo es tiempo de desapegarse. Una buena regla a seguir es esta. Cuando más necesitas desapegarte, es cuando esto parece lo más lejano o lo menos posible de hacer. Cerraré este capítulo con una historia verdadera. Una noche sonó mi teléfono cerca de la medianoche. Yo estaba en cama y pensé, mientras descolgaba, ¿quién estará llamando a estas horas? Creí que se trataba de una emergencia. Y en cierto modo era una emergencia. Era una extraña. Ella había llamado a varias personas esa noche, tratando de hallar un tipo de consuelo. Aparentemente no lo había encontrado. Alguien le había dado el teléfono de otra persona y la última persona a quien llamó le sugirió que me hablara a mí. Inmediatamente después de presentarse, la mujer explotó y se lanzó en su narración. Su esposo solía acudir a Alcohólicos Anónimos. Se había separado de ella y ahora frecuentaba a otra mujer porque quería encontrarse a sí mismo. Y lo que es más, antes de dejarla, él había actuado en forma realmente sorprendente y había dejado de asistir a las reuniones. Ella pensaba, ¿no estará actuando en forma alocada ahora al frecuentar la compañía de una mujer que es mucho más joven que él? Ella seguía y seguía. Finalmente me preguntó, ¿no crees que está enfermo? ¿No crees que actúa como un loco? ¿No crees que se debería hacer algo con él? Podría ser, le respondí, pero obviamente yo no puedo hacerlo, y tú tampoco. Me preocupas más tú. ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué necesitas tú para ocuparte de ti misma? Te diré lo mismo a ti que me escuchas. Sé que tienes problemas. Entiendo que puedes estar profundamente apenada y que te preocupas por ciertas personas en tu vida. Es probable
que ante tus propios ojos esas personas se estén destruyendo a sí mismas, a ti, a sus familias. Pero yo no puedo hacer nada para controlar a esas personas. Y quizá tú tampoco puedes hacer nada. Si en verdad pudieras, ya lo habrías hecho. ¿Qué necesitas hacer tú para cuidarte a ti misma? Desapégate con amor o desapégate con enojo, pero haz todo lo posible por desapegarte. Sé que es difícil, pero se vuelve más fácil con la práctica. Si no puedes hacerlo completamente, trata de llevarla con calma. Relájate, siéntate, respira hondo, concéntrate en ti. ¿Hay una persona o un problema que te preocupe en exceso? Si no tuvieras esa persona o ese problema en tu vida, ¿qué harías distinto de lo que estás haciendo en tu vida? Pasa unos minutos visualizándote, viviendo tu vida, sintiéndote y comportándote de esa manera, a pesar de que tu problema todavía no esté resuelto. Todo está bien por el momento. Todo es como debería y como necesita ser. Todo estará bien, mejor de lo que piensas. Mucho de lo que llamamos codependencia es simplemente la forma compulsiva, desesperada de reaccionar a otra gente y sus problemas. No tenemos que reaccionar. Tenemos opciones. Esta es la alegría de la recuperación de la codependencia. Y cada vez que ejercitamos nuestro derecho para elegir cómo queremos actuar, pensar, sentir y comportarnos, nos sentimos mejores y más fuertes. Pero podrás protestar. ¿Por qué no debo reaccionar? ¿Por qué no debo replicar? ¿Por qué no debo irritarme? La respuesta es que el efecto en ti es nocivo. Reaccionar te quita tu paz, tu serenidad, y además es un tiempo que desperdicias. Esta es tu vida. ¿Cómo quieres usarla? Cuando te desapegas, no lo haces por la otra persona, lo haces por ti. Es muy probable que el beneficio sea para todos. Ahora hablemos del control. Muy frecuentemente los codependientes tratan de controlar a otras personas. El control es una ilusión. No funciona. No podemos controlar las conductas compulsivas de nadie, y no es nuestro asunto el tratar de controlar. No podemos controlar el resultado de los eventos. No podemos controlar la vida. Algunos de nosotros apenas podemos controlarnos a nosotros mismos. Cuando intentamos controlar a la gente y a las cosas que no tenemos por qué controlar, somos controlados por ellos. Abdicamos a nuestro poder para pensar, sentir y actuar de acuerdo con lo que más nos conviene. A menudo perdemos el control sobre nosotros mismos. Con frecuencia, somos controlados no solo por la gente, también por enfermedades tales como el alcoholismo o las tendencias compulsivas en el comer y en los juegos de apuesta. El alcoholismo y otros trastornos destructivos son fuerzas poderosas. Nunca se debe olvidar que los alcohólicos y otras personas con problemas son expertos controladores. ¿Encontramos la horma de nuestro zapato cuando tratamos de controlarlos a ellos o a su enfermedad? Perdemos la batalla, perdemos la guerra, nos perdemos a nosotros mismos. Como dice una frase de Al-Anon, tú no lo provocaste, no lo puedes controlar y no lo puedes curar. A fin de cuentas, las personas hacen lo que quieren hacer. Se sienten como se quieren sentir o como se están sintiendo. Piensan lo que quieren pensar. Hacen las cosas que creen que necesitan hacer. Y cambiarán solo cuando estén listos para cambiar. No importa que se estén lastimando a sí mismos. No importa que nosotros podríamos ayudarles si tan solo nos escucharan y cooperaran con nosotros. No importa, no importa, no importa, no importa. Repite conmigo, no importa. Y esa es la verdad. Es una desgracia. A veces es difícil de aceptar, especialmente si alguien a quien amas se lastima a sí mismo o a sí misma y a ti. Pero así es. La única persona a la que puedes o podrás hacer cambiar
es a ti misma. Desapégate. Ríndete. A veces cuando hacemos esto, el resultado que habíamos esperado sucede rápido, a veces milagrosamente, a veces no sucede, a veces nunca sucede, pero tú saldrás beneficiado. No tienes que dejar de ocuparte o de amar, no tienes que tolerar el abuso. Lo único que tienes que hacer es poner tus manos emocionales, mentales, espirituales y físicas otra vez dentro de tus propios bolsillos y dejar a las cosas y a la gente. Déjalas estar. Toma cualquier decisión que necesites tomar para ocuparte de ti mismo, pero por favor, no las tomes para controlar a los demás. Empieza a ocuparte de ti mismo. A muchos codependientes les cuesta mucho trabajo creer que sí pueden cuidar de sí mismos. Les voy a dar un ejemplo. Una tarde me llamó una mujer que había recientemente empezado a ir a las juntas de Al-Anon. Trabajaba de medio tiempo como enfermera. Había asumido toda la responsabilidad de criar a sus 2 hijos, la casa y la situación económica. Me quiero separar de mi esposo. No lo soporto, ni a él, ni al abuso a que me somete. Pero, dime, ¿en verdad crees que me puedo cuidar a mí misma? ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué nos sentimos tan inseguros y vulnerables que no podemos seguir con la tarea de vivir nuestra vida? ¿Por qué? Habiendo demostrado nuestra fortaleza y capacidad por la sencilla razón de soportar y sobrevivir como lo hemos hecho, ¿no podemos creer en nosotros mismos? ¿Por qué, si somos expertos en cuidar de todo mundo a nuestro alrededor, dudamos de nuestra capacidad para cuidar de nosotros mismos? ¿Qué nos pasa? Este audiolibro tiene como propósito animarte a que empieces a cuidar de ti misma. Si por alguna razón estás convencido de tu incapacidad de cuidarte, te tengo buenas noticias. Responsabilizarte de ti misma no tiene que ser tan doloroso y temible. Tú puedes con todo aquello que la vida te presente. No tienes que ser tan dependiente de la gente que te rodea. A diferencia de los gemelos siameses, podemos vivir sin algún ser humano en particular, como lo dijo una mujer. Durante años me la pasé diciéndome que no podía vivir sin un hombre en particular. Estaba mal. He tenido 4 esposos. Todos han muerto. Y yo sigo viva aún. Saber que podemos vivir sin alguien no significa que tengamos que vivir sin esa persona, pero nos puede liberar el amar y el vivir de maneras que sí funcionan. No existe un modo mágico, fácil y repentino de volverse no dependiente. Si somos dependientes económica o emocionalmente, ese es un hecho, y los hechos deben aceptarse y tomarse en cuenta. Pero creo que podemos luchar por volvernos menos dependientes, y sé que podemos volvernos no dependientes si queremos. He aquí unas ideas que pueden ayudar. 1. Termina con los asuntos de tu niñez de la mejor manera que puedas. 2. Consiente y protege a esa criatura asustada, vulnerable y necesitada que hay en tu interior. No importa qué tan autosuficiente te vuelvas, ese niño o niña interna puede no llegar a desaparecer completamente o nunca. El estrés puede hacer que el niño grite. Sin motivo alguno, el niño puede aflorar y demandar atención cuando menos lo esperes. 3. Deja de buscar la felicidad en los demás. La fuente de tu felicidad y bienestar no está dentro de los demás, está dentro de ti. Aprende a centrarte en ti mismo. 4. Puedes aprender a depender de ti mismo. Tal vez otra gente no haya estado allí cuando la has necesitado, pero tú puedes estar allí cuando te necesitas a ti misma. 5. Puedes también depender de Dios. Él está contigo y tú le importas. Tus creencias espirituales te pueden dar una fuerte sensación de seguridad emocional.
6. Esfuérzate por la no dependencia. Comienza a examinar las maneras en las que eres dependiente emocional y económicamente de la gente que te rodea. Experimenta tus sentimientos, habla de tus miedos, acéptate a ti misma y a tus condiciones actuales, y luego empieza el camino hacia la no dependencia. Tú puedes hacerlo. No necesitas sentirte fuerte todo el tiempo para ser no dependiente y para cuidar de ti mismo. Puedes tener y probablemente tengas sentimientos de miedo, de debilidad y quizá hasta de desesperanza. Esto es normal e incluso saludable. El poder verdadero viene de asumir nuestros sentimientos, no de ignorarlos. La fuerza verdadera viene no de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de reconocer tus debilidades y vulnerabilidades cuando así te sientas. Si en este audiolibro te logro convencer de algo, espero que sea de que la manera más segura de volvernos locos es involucrarnos en los asuntos de otras personas, y que la manera más rápida de volvernos sanos y felices es atender nuestros propios asuntos. Podemos sufrir un dolor emocional tan grande que pensamos que no tenemos vida propia. Lo único que sentimos es nuestro dolor. Eso no es verdad. Somos más que nuestros problemas. No porque hasta ahora la vida haya sido tan dolorosa, debe seguir lastimándonos. La vida no tiene que herirnos tanto, y no será así si empezamos a cambiar. De aquí en adelante, puede ser que no todo sea rosas, pero tampoco tiene por qué ser todo espinas. Necesitamos y podemos desarrollar nuestras propias vidas. El cuidado de uno mismo es una actitud de respeto mutuo. Significa aprender a vivir nuestras vidas responsablemente. Significa permitir a los demás que vivan su vida como ellos elijan, siempre y cuando no interfieran con nuestras decisiones de vivir como hemos elegido hacerlo. Cuidar de nosotros no es tan egoísta como muchas personas asumen que es, pero tampoco es tan no egoísta como muchos codependientes creen. Algunas maneras específicas para cuidar de nosotros mismos son fijar nuestras metas, manejar los sentimientos y trabajar con el programa de 12 pasos. Creo que cuidar de nosotros mismos es un arte, y este arte implica una idea fundamental que es extraña para muchos: darnos lo que necesitamos. Tú puedes pensar, puedes llegar a comprender las cosas, puedes tomar buenas decisiones, y la más importante es que puedes aceptar que está bien como eres el día de hoy. Te puedes enojar. Puedes identificar y resolver muchos de tus problemas, no los problemas de los demás. Puedes aprender a verte a ti misma y tus asuntos tan claramente como ves los asuntos y los problemas de los demás. Puedes aprender a confiar y a depender de ti misma, y también puedes aprender a tomar buenas decisiones de en quién confiar. Te puedes proponer metas y llegar a ellas. Puedes tomar responsabilidad de lo que tú quieres y necesitas. Puedes aprender a ser dueña de tu poder. Esto quiere decir que sabes que tienes opciones y que sabes que eres responsable de estas decisiones, incluyendo la de sentirte miserable o feliz. Hacerte cargo de tu poder significa que aprendes a amarte a ti mismo y a otras personas en forma que funciona. Aprendes a ser buena contigo misma, a honrarte y a nutrirte. Aprendes a tomar decisiones que incrementan tu autoestima y tu vida. Aprendes a perdonarte y a aceptarte. Tú estás bien, suficientemente bien. Hasta puedes aprender a divertirte. Yo tuve necesidad de aprender a divertirme. Hice un esfuerzo, y aunque lo fingía, me decía: es tiempo de irme a divertir. Después de un tiempo, aprendí a hacerlo de verdad. En verdad, divertirse se convirtió en divertido. Tú puedes soltar el pasado y dejar de preocuparte del futuro. Puedes vivir y dejar vivir. Vive un día a la vez.
Una de las cosas más importantes que he aprendido en mi recuperación es la diferencia entre ser cuidadora y el que sí me importen las cosas. Estoy aprendiendo que cuidar a la gente no es ser realmente buena, es ser verdaderamente codependiente. Estoy aprendiendo que si soy complaciente y miento acerca de lo que yo quiero, siento y necesito, no quiere decir que soy amable. La verdad es que estoy mintiendo. Estoy aprendiendo que si soy negligente conmigo misma, no beneficia ninguna situación, solo me mantiene en el papel de víctima. Ahora veamos más de cerca algunos otros problemas de los codependientes y también algunas soluciones para la recuperación. Muchos codependientes tienen dificultad de comunicarse. Escogemos cuidadosamente nuestras palabras para manipular, para complacer a la gente, controlar, ocultar y aliviar los sentimientos de culpa. Nuestra comunicación destila sentimientos reprimidos, pensamientos reprimidos, motivos ulteriores, baja autoestima y vergüenza. Reímos cuando queremos llorar y decimos que estamos muy bien cuando no lo estamos. Permitimos que se nos moleste. A veces reaccionamos en forma inapropiada. Justificamos, racionalizamos, compensamos y nos llevamos entre las patas a los demás. No somos asertivos, fastidiamos y amenazamos y luego nos echamos para atrás. A veces mentimos. Con frecuencia somos hostiles. Pedimos un montón de disculpas e insinuamos lo que queremos y necesitamos. No lo hacemos a propósito. Lo hacemos porque hemos aprendido a comunicarnos de esta manera. En algún momento, ya sea dentro de la familia que tuvimos en la niñez o nuestra familia de adultos, aprendimos que no estaba bien hablar acerca de los problemas, expresar opiniones y expresar sentimientos. Aprendimos que no estaba bien declarar directamente lo que queríamos y necesitábamos. Ciertamente, estaba mal decir que no y salirnos con la nuestra. Un padre o un cónyuge alcohólico estará encantado de enseñar estas reglas. Nosotros hemos estado demasiado dispuestos a aprenderlas y aceptarlas. Muchos de nosotros hemos sido inhibidos y controlados por una o más de las reglas familiares que he discutido anteriormente en este capítulo. Estas reglas dicen: no pienses, no sientas, no hables de los problemas, no seas egoísta, no confíes, no te diviertas, no cambies. Algunos de nosotros hemos tenido que seguir estas reglas para protegernos, para poder sobrevivir. De cualquier manera, yo creo que a la mayoría de nosotros nos da miedo decirle a la gente quiénes somos, porque creemos que no está bien ser quien somos. Hablar clara y directamente no es difícil. De hecho, es fácil y divertido. Empecemos por saber que está bien ser como somos. Nuestros sentimientos y pensamientos están bien. Nuestras opiniones cuentan. Está bien hablar acerca de nuestros problemas. Y está bien decir que no. Digamos lo que queremos y queramos decir lo que decimos. Si no sabes qué quieres decir, quédate callada y piensa sobre ello. Si tu respuesta es no lo sé, di no lo sé. Aprende a ser conciso. Deja de andarle dando vueltas a la gente. Llega al punto y cuando hayas llegado, detente. Habla acerca de tus problemas. No eres desleal a nadie al revelar quién eres y sobre qué tipo de problemas estás trabajando. Al no ser quien eres, lo único que estás haciendo es fingir. Comparte tus secretos con amigos de confianza que no te harán sentir avergonzada y que tampoco los usarán en contra tuya. Tú puedes tomar decisiones apropiadas acerca de con quién hablar, qué tanto decir y cuál es el mejor momento para hablar. Expresa tus sentimientos en forma abierta, honesta, adecuada y responsable, y que los demás hagan lo mismo. Aprende las palabras yo siento. Permite que los demás digan estas palabras y aprende a escuchar, no a arreglar. Tú puedes decir lo que piensas. Aprende a decir lo que pienso es esto. Tus opiniones pueden ser diferentes a las de los demás y eso no significa que estén mal.
Puedes decir qué esperas sin exigir que los demás cambien para acoplarse a tus necesidades. Puedes expresar tus necesidades y deseos. Puedes decir la verdad. Mentir acerca de lo que piensas, de cómo te sientes y de lo que deseas no es ser educado, es ser mentiroso. No tienes por qué guardar control por lo que otros dicen. No debes tratar de controlarlos con tus palabras. No tienes que ser manipulador, ni hacerlos sentir culpables, ni forzarlos a cosa alguna. Puedes abrir la boca y cuidar de ti mismo. Aprende a decir, te amo, pero también me amo a mí mismo. Esto es lo que necesito hacer para cuidar de mí. Como dice Ernie Larsen, puedes aprender a ignorar las tonterías. Puedes negarte a hablar con la enfermedad de otro, sea alcoholismo o cualquier otro trastorno compulsivo. No tiene sentido. No lo tiene. No desperdicies tu tiempo tratando de que tenga sentido o tratando de convencer a la otra persona de que lo que él o ella dijeron no tiene sentido. Aprende a decir, no quiero hablar de eso. Puedes ser asertivo y sostenerte sin ser abrasivo ni agresivo. Aprende a decir, hasta aquí llego, este es mi límite, no toleraré esto. Puedes mostrarte compasivo y preocupado por los demás sin rescatarlos. Aprende a decir, parece que tienes un problema. Luego, desapégate. Tú no tienes que arreglarlo. Puedes discutir tus problemas y sentimientos sin esperar que la gente te rescate. Confórmate con que te escuchen. Tal vez, de todos modos, eso es lo único que todos queremos. Una queja común que escucho por parte de los codependientes es: nadie me toma en serio. Tú mismo tómate en serio. Equilibra eso con un sentido del humor adecuado y no tienes que preocuparte acerca de lo que cualquier otro haga o no haga. Aprende a escuchar lo que la gente dice y lo que no dice. Aprende a escuchar el tono de voz que empleas, las palabras que eliges, el modo como te expresas y los pensamientos que cruzan por tu mente. Esto se llama conciencia personal. Asume la responsabilidad por la comunicación. Que tus palabras reflejen una elevada autoestima, al igual que estimación por los demás. Sé honesto, sé directo, sé abierto, sé gentil y amoroso cuando sea apropiado serlo. Sé firme cuando la situación exige firmeza, pero por encima de todo, sé quién eres y di lo que necesitas decir. Los sentimientos de enojo son parte de la vida de casi todo mundo. Los niños sienten ira, los adultos sienten ira. En ocasiones, la ira desempeña un papel menor en nuestras vidas y no se presenta como un problema particular. Echamos vapor y luego se nos acaba el coraje. Seguimos adelante con nuestra vida cotidiana y el problema se resuelve. Por lo general, no es el caso con los codependientes, especialmente si estamos involucrados con un alcohólico, un adicto o con alguien que tenga un problema serio y constante. La ira puede volverse una parte importante de nuestras vidas. Puede volverse nuestra vida. El alcohólico está fuera de sí. Nosotros estamos fuera de nosotros mismos. Los niños están fuera de sí y asimismo el perro está fuera de sí. Todo mundo está fuera de sí todo el tiempo. Nadie parece echar fuera suficiente vapor. Aunque no gritemos, aunque intentemos fingir que no estamos enojados, estamos fuera de nosotros mismos. Tenemos miradas y hacemos gestos que nos delatan. La hostilidad acecha bajo la superficie, esperando una oportunidad para salir abiertamente. La ira a veces explota como una bomba, pero nunca nadie logra terminar con ella. El alcohólico dice: ¿cómo te atreves a enojarte conmigo? Yo soy el rey. Yo me podré enojar contigo, pero al revés no. El codependiente dice: después de todo lo que he hecho por ti, me puedo enojar cuando me venga en gana. Pero, en silencio,
El codependiente piensa: quizá él o ella esté en lo correcto. ¿Cómo nos atrevemos a enojarnos con el alcohólico? Debe estar algo mal dentro de nosotros para que nos sintamos así. Nos la arreglamos para que nos den otro bajón a nuestra autoestima, aunado a un poco de sentimiento de culpa. Además, la ira continúa ahí. Los problemas no se resuelven, la ira no se desvanece, se encona y hace ebullición. Aún con el regalo de la sobriedad o de la recuperación de cualquier problema persistente, la ira puede permanecer, y a menudo así sucede. Por lo general, ha alcanzado la cima para cuando el alcohólico busca ayuda. A veces empeora. El codependiente puede saber por vez primera que no es su culpa. El codependiente puede incluso sentir una nueva ira por haber creído tanto tiempo que sí era culpa suya. Por primera vez, el codependiente puede sentirse seguro al tener y expresar su ira. Las cosas pueden finalmente haberse calmado lo suficiente para darse cuenta qué tan enojado o enojada estaba y cuánto lo está aún. Esto puede provocar más conflictos. El alcohólico puede querer esperar empezar en limpio, sin la ropa sucia del pasado, ahora que él o ella ha empezado una nueva vida. De modo que el alcohólico dice: ¿cómo te atreves a enojarte ahora? Estamos empezando otra vez. Y el codependiente responde: eso es lo que tú crees. Apenas estoy comenzando. Después, todo el mundo se siente culpable porque todos se sienten enojados. Se sienten engañados y fuera de sí porque la sobriedad no ha traído la alegría que prometía traer. No fue el punto culminante para que vivieran por siempre felices. Que no se malentienda. Es mejor. Las cosas son mucho mejores cuando la gente se vuelve sobria. Pero la sobriedad no es una cura mágica para la ira y para los problemas de relación. La vieja ira se quema, la nueva atiza el fuego. Ya no se puede seguir culpando a la sustancia química ni al problema, aunque a menudo todavía así sucede. Ya no se pueden usar a las sustancias químicas para medicar los sentimientos de enojo. Con frecuencia, sucede que los codependientes no pueden seguir encontrando la simpatía y el apoyo que necesitamos de los amigos. Pensamos que es maravilloso que el alcohólico haya dejado de beber o que el problema se haya solucionado. ¿Qué nos pasa?, nos preguntamos. No podemos perdonar y olvidar. Y una vez más, el codependiente se pregunta: ¿qué me pasa? La ira puede ser una emoción común, pero es duro lidiar con ella. A la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado a lidiar con la ira, porque la gente nos muestra maneras inadecuadas de cómo la maneja, porque ellos mismos tampoco están seguros de cómo hacerlo. La gente nos puede dar un buen consejo. Enójate, pero no peques. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No busques venganza. Bueno, estas perlas de sabiduría no significan mucho para la mayoría de nosotros. Algunos pensamos que estos consejos significan: no estés enojado. Muchos no estamos seguros qué debemos de creer acerca de la ira. Algunos de nosotros creemos en las mentiras. He aquí algunas sugerencias para manejar la ira. Date permiso de sentirte enojado cuando necesitas hacerlo. También dale permiso a la gente de que se sientan enojados. Sentirse enojado está bien. Siente la emoción. Aunque sea ira, no está bien ni mal. Es solo energía emocional. También permítete sentir las emociones subyacentes, como el sentirte herido o el tener miedo. Reconoce los pensamientos que acompañan los sentimientos. De preferencia, repite en voz alta esos pensamientos. Examina el pensamiento que viene con el sentimiento. Sácalo a la luz. Ve si hay fallas en él. Ve si hay patrones y situaciones que se repiten. Toma una decisión responsable acerca de qué acción necesitas tomar, si es que debes tomar alguna. Averigua lo que la ira te está diciendo. ¿Tu ira está indicando algún problema en ti
o en tu medio ambiente que necesita atención? ¿Necesitas cambiar? ¿Necesitas algo de alguien más? Gran parte de la ira proviene de necesidades insatisfechas. En lugar de sentirte enojado porque no cubres tus necesidades, pide lo que necesitas y es muy probable que lo puedas resolver. No dejes que la ira te controle. Si sientes que la ira te controla, tú misma lo puedes detener. Desapégate. Vete a otra habitación, a otra casa, apacíguate. Tú decide cómo quieres manejar tu ira. No dejes que tu ira decida tu comportamiento, ni tampoco tienes que permitir que la ira de otra persona te controle. Discute abierta y honestamente tu ira cuando sea adecuado hacerlo. Sin embargo, ten cuidado de cómo te aproximas a la gente. La ira frecuentemente engendra más ira. Puedes sentir tus sentimientos, pensar tus pensamientos, averiguar qué necesitas de esa persona y luego ir con ella o con él y expresarle esa necesidad, en vez de gritarle. Asume la responsabilidad por tu ira. Puedes decir, me enoja cuando haces esto porque... y no, me vuelves loco. No tienes siempre que decir las palabras correctas. Sé tú mismo. Simplemente entiende que eres responsable por tus sentimientos de ira, aunque estos sean una reacción apropiada a la conducta inadecuada de otra persona. Habla con personas de tu confianza. Habla acerca de tu ira. Ser escuchado en verdad ayuda a ventilar la atmósfera. La aceptación de otra persona te puede ayudar a que te aceptes a ti mismo. Recuerda que no puedes progresar hasta que aceptes lo que eres hoy. Quema la energía de la ira. Limpia la cocina, juega voleibol, haz ejercicio, vete a bailar. La ira es extremadamente estresante y el ejercicio físico ayuda mucho para descargar esa energía. Cuando estés enojado, no hagas daño ni a ti mismo ni a los demás. No dejes que en ninguna forma otros te peguen o abusen de ti cuando están enojados. No lastimes a los demás cuando estás enojada. Si ha ocurrido un abuso, busca ayuda profesional. Escribe cartas sin intención de enviarlas. Una vez que nuestra ira está sobre el papel, podemos dejar atrás el sentimiento de culpa y averiguar cómo vamos a manejarla. Si padecemos depresión, este ejercicio también nos puede servir. Maneja los sentimientos de culpa. Deshazte de los sentimientos de culpa gratuitos. La culpa no ayuda nada. Dios te perdonará de todo lo que hayas hecho. También tú puedes aprender a perdonarte. El concepto final de recuperación que quiero exponer en este audiolibro es el de encontrar y conectarse con el poder superior. La idea de un poder superior proviene de Alcohólicos Anónimos. Significa Dios, tal como lo entendemos, o cualquier otro poder fuera de nosotros mismos que nos puede ayudar. Para poder mantener mi cordura, existen dos poderes más grandes que yo misma, de los que necesito depender constantemente, que son Dios y el programa de 12 pasos. Cuando dejo de recargarme en ellos, me vuelvo loca. Mi poder superior hace que todos los conceptos de recuperación trabajen en mi vida. Uno de los cambios que tuve que hacer fue dejar de utilizar la religión como un vehículo para continuar con mis comportamientos codependientes. Tuve que dejar de pedirle a mi poder superior que me ayudara a controlar y cuidar a los demás y empezar a pedirle que me ayudara a cuidarme a mí misma. La recuperación de la codependencia puede ser liberadora y hasta divertida. Se siente bien cuidar de uno mismo. La codependencia es dolorosa. La recuperación significa aprender cómo detener este dolor. La recuperación es un proceso de conciencia, aceptación y cambio, y muchas veces es lento. ¿Cómo empezar este proceso? ¿Cómo empezamos la recuperación si nos hemos metido en el negro hábito de negligencia personal? ¿Cómo podemos empezar a tomar esos primeros pasos
de cuidado personal? Déjame decirte cómo empecé yo. Cuando llegué a tocar fondo en mi codependencia, estaba tan deprimida que casi no me podía levantar de la cama y hacer cosas sencillas como peinarme y maquillarme. No podía empezar mi día. Una mañana que estaba en el baño, mientras trataba de forzarme a empezar el día, vino mi hijo y me dijo: «Mamá, ven rápido ahora mismo». Lo seguí, y lo que me quería enseñar era un fuego devorador que consumía mi recámara. Se había extendido a las cortinas, al techo y a la alfombra. Tomé el extinguidor, pero el fuego estaba fuera de control. Cuando los bomberos llegaron, toda mi casa estaba en llamas y todas mis posesiones habían desaparecido. Había perdido todo. Antes del incendio, me había estado sintiendo tan desalentada y angustiada, y además creía que era la peor situación a la que una persona podía llegar. Pero el incendio profundizó mi desesperanza. A medida que pasaron las semanas y los meses, algo bueno pasó. El proceso de rehabilitar mi casa me ayudó a rehabilitarme. Me forzó a salir de mi letargo. Me forzó a empezar a pensar. La actividad física me ayudó a sobrellevar mis sentimientos. Entre más decisiones tomaba mejores decisiones. Mi autoestima se elevaba y antes de que me diera cuenta, ya estaba comenzando a vivir mi propia vida y no me iba a detener. Me sentía bien. Me di cuenta que si no hubiera sido por mi codependencia, nunca me hubiera encontrado a mí misma, ni tampoco habría aprendido a vivir mi propia vida. ¿Cómo vas a empezar tú? Empieza con quién eres tú. Empieza donde estás. Y si para poder comenzar y seguir adelante necesitas prender un fuego abajo de ti, hazlo. Tú vales mucho.